Buenas noches, bienvenidos a Claves, el programa de política internacional de TVPTS. Esta noche vamos a dedicarla a la situación de la crisis y cómo repercute en Europa, principalmente en Francia. En Europa hay alrededor de 20 millones de desocupados, que principalmente son mujeres, jóvenes e inmigrantes, y desde marzo hasta la fecha abarca alrededor de medio millón. Vamos a contar por un lado con un informe y luego con un reportaje a Raúl Godoy, miembro del Sindicato Ceramista de Neuquén y parte de la Dirección Nacional del PTS. El desempleo subió en 24 de los 27 miembros de la Unión Europea. Con casi 21 millones de desempleados, los sectores más afectados por la crisis son los jóvenes, los inmigrantes y las mujeres. Solamente desde marzo hasta hoy se han sumado más de medio millón de nuevos desocupados. Los países más golpeados son el Estado español, con 18% de desocupados, Letonia, con 17,5% y Lituania, con 19%. Según las previsiones de la Comisión Europea, el desempleo alcanzará en 2010 el nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial. La economía alemana, que venía jugando el rol de locomotora de la Unión Europea, sufre la peor contracción desde su unificación. 5 millones de trabajadores están desempleados. El 13% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza. Las ollas populares son parte del paisaje cotidiano en ciudades como Berlín, Colonia e incluso Múnich. En el Reino Unido, a finales del mes de marzo, la cifra de desempleo llegó a más de 2 millones, el índice más alto desde el año 1997. El Estado español, que vivió un mini boom tardío como consecuencia de la burbuja en el sector inmobiliario, tiene hoy la tasa más alta de desocupación de la Unión Europea. En mayo de 2007, en Francia, Nicolas Sarkozy ganó las elecciones con un plan neoliberal y antiobrero. Buscando perfilarse como una derecha renovada, atacó duramente en su campaña electoral la ideología del 68. Con un discurso de mano dura, especialmente hacia los inmigrantes, sus propuestas eran reformar el mercado laboral, recortar impuestos y reestructurar el gasto público. Para hacer realidad su lema de rehabilitar el valor del trabajo, creó incentivos fiscales para quienes trabajaran más horas, buscando acabar así con la semana laboral de 35 horas. Su principal lema fue trabajar más para ganar más. En estos 2 años de gobierno, Francia ha vivido ya varias movilizaciones y jornadas de lucha. En noviembre de 2007, miles se movilizaron contra las reformas del sistema de pensiones. En 2009, las jornadas de movilización y protesta del 29 de enero y el 19 de marzo contaron con un gran apoyo de los trabajadores del sector privado. Estas son las primeras respuestas obreras en Francia a la crisis: huelgas, ocupaciones e incluso secuestro de gerentes y patrones. Oleadas de despidos, desocupación parcial, cierre de empresas. Para este año ya se prevén 639.000 desocupados más,
o sea, 1.750 nuevos desocupados por día. En los últimos procesos de la lucha de clases en Francia, como las jornadas de acción del 29 de enero y del 19 de marzo, y sobre todo las huelgas y conflictos con métodos radicales, se comienza a ver la respuesta de los obreros industriales de los sectores privados que hasta el momento habían estado ausentes. Esta primera etapa de resistencia obrera es más avanzada en Francia que en ninguna otra parte del mundo y es un elemento alentador frente a los desafíos que se les plantearán a los trabajadores en los próximos meses y años. Los empresarios y el gobierno son conscientes de esto, lo que explica muchas de las concesiones otorgadas a los trabajadores, así como la vacilación del gobierno para desatar una represión más dura. La colaboración de las direcciones sindicales y su estrategia de agotar las energías de los trabajadores en jornadas de acción aisladas y en la mayoría de los casos sin huelga es determinante hoy para desviar la dinámica hacia una convergencia de estas luchas que, aliándose a los sectores públicos y de la juventud en lucha, podía llevar a una huelga general. En las grandes empresas de la industria automotriz, una de las mayores concentraciones obreras en Francia, la patronal logra evitar mayores conflictos gracias a los subsidios del Estado que posponen despidos masivos. Estos conflictos tienen consecuencias directas e importantes en la producción de los fabricantes de autos. El caso más notorio es la autopartista L'Er-Erlany-Le-Sec-en-Loise, donde una huelga de más de 6 semanas acumuló 15.000 autos invendibles que han colmado el parking de Peugeot Citroën Aulnay. La huelga de la autopartista Faurecia desató la lucha de los trabajadores de la Toyota en reclamo por los salarios caídos a causa del desabastecimiento. Las conquistas alcanzadas por la huelga de los trabajadores de Faurecia fueron un ejemplo para los obreros de Toyota, que entraron en huelga. El efecto contagio no se detuvo allí. Algunos días después, la autopartista Sismol entró en huelga por las mismas reivindicaciones de los obreros de Toyota. Y este proceso también se desarrolla en los proveedores de los grandes grupos fabricantes, como el de Peugeot Citroën en Saint-Ouen. En abril, en Saint-Ouen, los obreros, que no hacían huelga desde 1983, pararon en un 80% en contra de compensar durante el sábado los días no trabajados. Después de 14 horas de huelga, los asalariados obtuvieron la reducción a un sábado obligatorio por mes, el aumento de salario y el pago de las horas de huelga.